Bienvenidos de nuevo a mi canal, vuestro Rinku Superíndice 3N favorito para descubrir los secretos, los romances y los dramas mood S intensos que llegan directamente desde Turquía. Estoy emocionadísimo de teneros de vuelta. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro os va a encantar, esas situaciones donde la pasión superíndice 3N descontrolada, los celos que queman y los giros inesperados nos dejan al borde del asiento. Vamos a hablar de Ande de Kerem de Melisa y de Ceu superíndice 3 Mo. Sus contrapartes ficticias en las series turcas hacen arder la pantalla con interpretaciones llenas de furia y corazones rotos. Prepárense para un viaje lleno de emociones fuertes y revelaciones sorprendentes. Vamos a diseccionar las dinámicas que generan estos triángulos amorosos, explorando las motivaciones de cada personaje y el impacto emocional que tienen en la trama. Nos adentraremos en la psicología de los celos, la frustración del amor no correspondido y la sed de venganza que a menudo alimentan estos dramas. Pero antes de empezar, y como siempre, un pequeño más menos o favor, si os gusta el contenido que comparto aquí, si disfrutáis de estos análisis y curiosidades sobre las series turcas, por favor, no olvidéis copyright y suscribiros al canal. Es la mejor manera de apoyarme y asegurarme de que siga trayendo copyright 2 lo mejor del drama turco. Además de ese, activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Ahora pongur monos manos a la obra. Preparaos tu copyright turco, poneos Ceu superíndice 3 modos y dejad que comience el espectáculo. Para empezar nuestro recorrido por el terreno minado de la pasión superíndice 3N y el desengao más menos o, quiero que hablemos de una serie que, aunque no tenga directamente a Ande, Kerem o Melisa en el título, tiene la esencia misma de lo que estamos buscando, amor eterno. Profundizaremos en los elementos que hacen de esta serie un club psicomoderno del drama turco. Amor eterno es un drama romántico que nos cuenta la historia de amor imposible entre Kemal, un joven de clase trabajadora, y Nihan, una chica rica atrapada en un matrimonio infeliz. Los actores principales son Burak Uzuparra Foybit como Kemal y Neslihan Atagul como Nihan. La serie, desde el principio, nos muestra una pasión superíndice 3N intensa entre los protagonistas, un amor que desafió las barreras sociales y las imposiciones familiares. Analizaremos la química entre los protagonistas y Ceu superíndice 3 Mo. Sus interpretaciones dan vida a este amor prohibido. También exploraremos los temas sociales que subyacen a la historia, como la lucha de clases y las presiones familiares. Por copyright, amor eterno encaja en nuestro tema de Ande furia desatada, Kerem con otra, Melisa impactada. Bueno, pensemos en la figura de Nihan. Ella es la encarnación superíndice 3N de la mujer atrapada, obligada a renunciar a su verdadero amor por el bienestar de su familia. Su frustración superíndice 3N, su rabia contenida y su desesperación superíndice 3N por no poder estar con Kemal son palpables en cada escena. Podríamos decir que Nihan es la Ande de esta historia, una mujer que, aunque no se deje llevar por arrebatos explosivos, lleva un fuego interno que la consume. Observaremos Ceu superíndice 3 Mo. Nihan evoluciona a lo largo de la serie, pasando de ser una joven resignada a una mujer decidida a luchar por su felicidad. Luego tenemos a Emir, el esposo de Nihan, interpretado por Kaan Urgankoğlu. Emir es un villano carismático y despiadado, un hombre obsesionado con Nihan que no se detendrá ante nada para mantenerla a su lado. Aunque no es un Kerem enamorado de otra, su obsesión superíndice 3N enfermiza por Nihan y su disposición superíndice 3N a usar cualquier medio para lograr sus objetivos, lo convierten en una figura que desencadena la furia y la desesperación superíndice 3N en Nihan. En este sentido, Emir actúa como el catalizador del conflicto, la figura que desata la furia desatada en Nihan. Analizaremos la complejidad del personaje de Emir, un villano que, a pesar de sus acciones, logra despertar cierta simpatía en el espectador. ¿Y la Melisa? Podríamos decir que hay varias Melisas en esta serie, mujeres que intentan interponerse entre Kemal y Nihan, ya sea por ambición superíndice 3N, por venganza o por amor no correspondido. Cada una de estas figuras, a su manera, causa un impacto en la relación superíndice 3N de los protagonistas, generando celos, desconfianza y, por supuesto, mood de ese drama. Profundizaremos en el papel de estas mujeres en la trama y Ceu superíndice 3 Mo. Sus acciones influyen en el destino de Kemal y Nihan. Un dato interesante de Amor Eterno es que fue la primera y única serie turca en ganar un premio Emmy internacional en la categoría de mejor telenovela. Esto demuestra la calidad de la producción superíndice 3N y la fuerza de la historia, que ha conquistado a audiencias de todo el mundo.
Exploraremos el impacto cultural de la serie y su influencia en el auge de las telenovelas turcas a nivel global. Pasemos ahora a otra serie que, si bien es mood, es ligera en tono. También Copyright N nos ofrece momentos de tensión superíndice 3N y pasión superíndice 3N desbordada, Love is in the air. Analizaremos el fenómeno superíndice 3- global que ha sido esta comedia romántica y las razones de su popularidad. Love is in the air es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda, una joven florista que sueña más menos a con ser arquitecta paisajista, y Serkan, un exitoso y fru arquitecto. Los actores principales son Hande Párrafol como Eda y Kerem Bürsin como Serkan. La trama se centra en un contrato de compromiso falso que, como ya os imaginaru copyright is, termina convirtió copyright 2 en un amor verdadero. Examinaremos CU superíndice 3mo. La serie utiliza los tropos clásicos de la comedia romántica para crear una historia fresca y entretenida. Aquí tenemos a Hande y a Kerem juntos, aunque no en la situación superíndice 3N que podríamos esperar. Eda, interpretada por Hande, es una mujer apasionada, independiente y con un fuerte carácter. Cuando se siente traicionada o injustamente tratada, no duda en expresar su opinión superíndice 3N y defender lo que cree. Podríamos decir que en ciertos momentos, Eda puede llegar a tener furia desatada, aunque generalmente canaliza esa energía de manera constructiva. Observaremos CU superíndice 3mo. La personalidad de Eda desafía los estereotipos de GEU copyright Nero y la convierte en un modelo a seguir para muchas espectadoras. Serkan, interpretado por Kerem, al principio de la serie es un hombre distante y obsesionado con el trabajo. Su relación superíndice 3N con Eda lo obliga a salir de su zona de confort y a conectar con sus emociones. A lo largo de la serie, Serkan tiene que lidiar con varias exnovias y pretendientes de Eda, lo que genera situaciones de celos y competencia. Podríamos decir que en ciertos momentos, Serkan se ve con otra desde el punto de vista de Eda, lo que desata su furia y la lleva a tomar decisiones impulsivas. Analizaremos CU superíndice 3mo. El personaje de Serkan evoluciona a lo largo de la serie, pasando de ser un hombre frío y calculador a un amante apasionado y comprometido. ¿Y la Melissa de Love is in the air? Bueno, hay varias candidatas. Selin, la exnovia de Serkan, es una de ellas. Selin es una mujer ambiciosa y manipuladora que intenta recuperar a Serkan a toda costa. Su presencia constante en la vida de Serkan y sus intentos de sabotear su relación superíndice 3N con Eda causan un gran impacto en la pareja, generando inseguridades y conflictos. También copyright N podríamos considerar a otras pretendientes de Serkan como Melissas Momenturnies, mujeres que ponen a prueba la relación superíndice 3N de Eda y Serkan y que generan momentos de tensión superíndice 3N e intriga. Profundizaremos en el papel de estas Melissas y CU superíndice 3mo contribuyen al desarrollo de la trama. Un dato curioso de Love is in the air es que la serie se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3- global, gracias a la química innegable entre Hande Párrafol y Kerem Bürsin. La relación superíndice 3N que surgió superíndice 3 entre ellos en la vida real catapultó superíndice 3 la serie UNMU S al estrellato, convirtió copyright Dola en una de las comedias románticas turcas MU S populares de los últimos aún más menos os. Exploraremos el impacto de la relación superíndice 3N entre Hande y Kerem en la popularidad de la serie y CU superíndice 3mo. Su química en la pantalla se tradujo en un fenómeno superíndice 3- fan global. Ahora, cambiemos de registro y adentro copyright monos en un drama mood ese oscuro y complejo, Infiel. Analizaremos CU superíndice 3mo. Esta serie aborda el tema de la infidelidad y las consecuencias devastadoras que tiene en las vidas de los personajes. Infiel es un drama psicológico superíndice 3 Jico que nos cuenta la historia de Asia, una exitosa doctora que descubre que su esposo, Volkan, la ha estado en aún más menos ando durante aún más menos os. Los actores principales son Kan Sudere como Asia y Kane Zindoruk como Volkan. La serie explora las consecuencias devastadoras de la infidelidad y la búsqueda de venganza de Asia. Examinaremos CU superíndice 3mo. La serie utiliza el suspense y el drama psicológico superíndice 3 Jico para mantener al espectador enganchado. En Infiel, Asia es la personificación superíndice 3N de la mujer en aún más menos hada que al descubrir la traición superíndice 3N de su esposo, decide tomar las riendas de su vida y vengarse. Su furia, aunque contenida al principio, va creciendo a medida que descubre la magnitud de la mentira y la hipocresía de Volkan. Asia es inteligente, calculadora y no se detendrá ante nada para recuperar su dignidad y hacer pagar a Volkan por su traición superíndice 3N.
Podríamos decir que Asia es una ande con la furia froamente calculada y desatada de manera stratu copyright jica. Observaremos CEU superíndice 3 Mo Asia se transforma a lo largo de la serie, pasando de ser una mujer vulnerable y dolida a una persona fuerte y decidida. Volkan, interpretado por Kenneth Indoruk, es el esposo infiel que intenta justificar sus acciones y mantener una doble vida. A lo largo de la serie, Volkan se debate entre su amor por Asia y su pasión superíndice 3N por Derin, su amante. Volkan es un personaje complejo y contradictorio, un hombre que, a pesar de sus errores, intenta mantener el control de la situación superíndice 3N. Volkan es tú con otra, Derin, lo que obviamente desata la furia de Asia. Analizaremos la complejidad del personaje de Volkan y CEU superíndice 3 Mo sus acciones impactan en las vidas de Asia y Derin. Derin, interpretada por Melis Sezen, es la joven amante de Volkan que se enamora perdidamente de con diéresis copyright L y que es tú dispuesta a hacer cualquier cosa para estar a su lado. Derin es una mujer impulsiva, celosa y manipuladora que se convierte en la principal antagonista de Asia. Derin es la Melissa que provoca el impacto y la destrucción superíndice 3N en la vida de Asia. Su presencia constante y sus acciones desestabilizadoras llevan a Asia al límite, desatando su furia vengativa. Profundizaremos en el papel de Derin como la otra mujer y CEU superíndice 3 Mo sus acciones alimentan el conflicto central de la serie. Un dato interesante de Infiel es que la serie es una adaptación superíndice 3N de la exitosa serie británica Dr. Foster. La versión superíndice 3N turca ha sido un gran con diéresis copyright cito tanto en Turquía como a nivel internacional, gracias a las actuaciones sobresalientes de los actores y a la trama adictiva y llena de suspense. Compararemos la versión superíndice 3N turca con la original británica y analizaremos las diferencias y similitudes entre ambas. Para finalizar nuestro viaje por el universo del drama turco y la furia desatada, quiero mencionar una serie que, aunque no es tan conocida como las anteriores, también copyright N nos ofrece momentos de tensión superíndice 3N y pasión superíndice 3N, Erkai, amor y venganza. Analizaremos CEU superíndice 3 Mo esta serie explora el tema de la venganza y el poder del amor para superar el odio. Erkai es un drama romántico que nos cuenta la historia de Reyyan, una joven que se enamora de Miran, un hombre que busca vengar la muerte de sus padres. Los actores principales son Ebru Ain como Reyyan y Aknak Nuzu como Miran. La serie explora el tema de la venganza y el poder del amor para superar el odio. Examinaremos CEU superíndice 3 Mo la serie utiliza los elementos del melodrama y el drama familiar para crear una historia conmovedora. En Erkai, Reyyan es una mujer inocente y de buen corazón superíndice 3N que se ve atrapada en un ciclo de venganza familiar. Su amor por Miran se pone a prueba constantemente por los secretos y las mentiras del pasado. Reyyan es una mujer fuerte y resiliente que lucha por proteger su amor y por romper el ciclo de violencia. Reyyan tiene momentos de furia desatada, cuando se siente traicionada por Miran o cuando ve que su familia estuvo en peligro. Observaremos CEU superíndice 3 Mo Reyyan evoluciona a lo largo de la serie, pasando de ser una joven ingenua a una mujer decidida a luchar por su felicidad. Miran, interpretado por Aknak Nuzu, es un hombre consumido por la venganza que al conocer a Reyyan, comienza a cuestionar sus motivos y a descubrir el poder del amor. Miran se debate entre su lealtad a su abuela y su amor por Reyyan. Miran, en un principio, se acerca a Reyyan con motivos ocultos, por lo que podríamos decir que es tú con otra, lo que desata la furia de Reyyan al descubrir la verdad. Analizaremos la complejidad del personaje de Miran y CEU superíndice 3 Mo su pasado influye en sus acciones. ¿Y la Melissa de Erkai? Bueno, podríamos decir que Azize, la abuela de Miran, es la figura que causa el mayor impacto en la relación superíndice 3N de Reyyan y Miran. Azize es una mujer manipuladora y despiadada que no se detendrá ante nada para lograr su venganza. Sus acciones constantes para sabotear la relación superíndice 3N de Reyyan y Miran generan momentos de gran tensión superíndice 3N y sufrimiento. Profundizaremos en el papel de Azize como la villana principal de la serie y CEU superíndice 3 Mo sus acciones alimentan el conflicto central. Un dato interesante de Erkai es que la serie estuvo ambientada en la región superíndice 3N de Mardin, en el sureste de Turquía, y que muestra la belleza de sus paisajes y la riqueza de su cultura. La serie ha sido un con diéresis copyright cito en varios pauses de Amu copyright, rica latina, gracias a la historia de amor apasionada y a las actuaciones convincentes de los actores.
Exploraremos la importancia del escenario en la serie y CU Superíndice 3 la cultura y las tradiciones de Mardin influyen en la historia. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por el mundo de las series turcas y la furia desatada, los amores imposibles y los corazones rotos. Espero que hayáis disfrutado de este análisis y que hayáis descubierto alguna serie nueva que os interese. Hemos visto CU Superíndice 3 la Pasiu Superíndice 3N, los celos y la venganza pueden desatar la furia en personajes como Nian de Amor Eterno, Eda de Love is in the Air, Asia de Infiel y Reyyan de Erkai. También Copyright N hemos visto CU Superíndice 3 la presencia de otras mujeres, como Selin, Derino Azize puede generar un gran impacto en las relaciones y desatar conflictos explosivos. Ahora me gustaría saber vuestra opinión. Superíndice 3N, CU, L de estas series es vuestra favorita? ¿Qué copyright personaje os parece que mejor representa la furia desatada? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leer vuestras opiniones. ¿Qué otros dramas turcos creéis que encajan en esta temática? ¿Qué actores y actrices turcas creéis que interpretan mejor la furia, la pasión y el desengaño? Compartid vuestras recomendaciones y opiniones en los comentarios. Y antes de despedirme os recuerdo que puedo copyright is dar like a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos amantes de las series turcas y por supuesto, suscribiros al canal para no perderos ninguna novedad. Muchas gracias por verme y hasta la Superíndice 3 Sima. Que tengo un día lleno de drama. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo con mundos secretos, romances y dramas desde el Corazu Superíndice 3N de Turquía. Adiós Superíndice 3S.